Hoy vamos a hacer el lanzamiento del tema del Integrador 2012. Es el primer semestre que comenzamos al inicio de las actividades, porque la sugerencia de los docentes ha sido tener el máximo cantidad de tiempo posible para poder desarrollar la campaña. Por eso es que tuvieron la semana pasada una pequeña introducción, algunos comentarios y demás datos, y hoy ya estamos arrancando. El micrófono para los que están aquí presentes se debe a que esta conferencia la estamos transmitiendo vía streaming para los alumnos de distancia, para las materias análisis de los medios, creación y planeamiento, de forma tal que ellos están también participando porque en distancia trabajan exactamente con el mismo modalidad, los mismos requerimientos que ustedes de presencial y semi. El tema de este año del integrador es la ludopatía, cuando jugar deja de ser un juego. Es un tema muy interesante y tenemos la presencia del doctor Darío Gijena Parker, que realmente es muy valioso que haya aceptado colaborar, participar, porque es un profesional muy reconocido en Córdoba y es el referente de los medios de comunicación sobre el tema, de forma tal que, Darío, muchas gracias por haber aceptado. ¿Qué más va a participar de esta actividad? Lotería de Córdoba, esta mañana logré cerrar el acuerdo, se va a firmar el convenio la semana que viene, y la participación de Lotería de Córdoba sería como sponsor de la campaña, en una acción de responsabilidad social empresarial. La lotería aportaría los recursos, todo esto en ficción, ¿verdad? Aportaría los recursos para que esta campaña pueda emitirse, de forma tal que van a tener más detalles a través de los profes sobre las características, uso de marca, requerimientos y demás cuestiones. Vamos a trabajar con un presupuesto real que lo está preparando el Departamento de Marketing de Lotería, con montos y medios con los cuales Lotería y la prensa y difusión de Casa de Gobierno tienen los convenios, de forma tal que a lo mejor no haya algunos medios que ustedes consideran necesarios para la campaña, pero digamos, como esto es una práctica profesionalizante, nosotros nos vamos a ajustar estrictamente a respetar los convenios que tiene ya establecido el anunciante. Ustedes no pueden desconocer que hay cuestiones políticas también en los medios. Esto es una sociedad del Estado, Lotería, y también tiene sus convenios en qué medios pauta y en qué medios no pauta. Esto es la realidad profesional, es decir, y eso es parte de este proceso de aprendizaje que tienen ustedes que hacer. Dentro de las innovaciones del integrador de este año, hay uno que a mí me da mucha alegría y es colaboración, la participación de la carrera de Relaciones Públicas. La carrera de Relaciones Públicas, Cecilia Linares es su directora, está aquí parada, para los que no conocen de publicidad. La idea es que la carrera se integre con dos materias, que es análisis de los medios y organización de eventos, y la estrategia sería que a los grupos, a las agencias que se conformen para la creación de esta campaña, se integren alumnos de Relaciones Públicas, tal como sucede en la realidad profesional, cuando tenemos que, desde una agencia de publicidad, encarar una campaña de esta magnitud,
necesitamos contratar los servicios de una agencia, de un departamento de relaciones públicas, para todo lo que sea acciones de prensa, generación de contenidos y el desarrollo de los eventos, organización de los eventos y acciones de BTL. De forma tal que también vamos a aproximarnos a esta realidad en este práctico. No les quiero demorar más. El asunto hoy es, hacemos así la presentación, conozcan ustedes las características de lo que es la ludopatía. El doctor va a ir dando como las características, le dejo a él que lleve como el desarrollo de la charla. Y es muy importante el tema de las preguntas que ustedes puedan hacer, y después vamos a dejar abierto un canal de comunicación para que vía dirección, a través de los docentes, ir acercando las dudas que a ustedes les vayan surgiendo, de forma tal de que puedan tener también la asistencia en este punto. El doctor Darío Gijena Parker es director de la Fundación Asistencia en Desórdenes de la Conducta y es especialista en adicciones. Darío, de nuevo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias, Raúl, y a todo el cuerpo docente del IES por esta invitación. Desde ya es conocido que a esta altura de la profesión uno tiene contacto con muchas disciplinas, pero la más gratificante de todo es cuando es fuera de nuestra disciplina, y la verdad que lo que ustedes están estudiando es diferente a lo que uno está acostumbrado a ver, así que es un interesante convenio o acuerdo que podemos establecer para intercambiar los conocimientos que ustedes puedan tener y los que nosotros les podemos brindar. Yo quisiera decirles que nuestra presentación de hoy se va a dividir en tres partes. Una parte es el testimonio de una persona a quien agradecemos mucho sinceramente, porque viene a darnos el punto de vista de una persona real que ha sufrido el problema, no de una manera personal por tener la ludopatía, sino por ser parte de la familia, que de alguna manera es un testimonio muy valioso, y más, tan importante es que para mí tiene que ir primero, de tal manera que después tenga sentido lo que yo les voy a transmitir. Y después, si tenemos tiempo, por supuesto, tener en cuenta de que vamos a dejar un espacio para las preguntas y el diálogo. Vamos a poner un video donde hay algunos testimonios muy breves de algunos de los síntomas principales hablados por personas que se están recuperando de este problema, que no pudieron venir del grupo de jugadores anónimos. Así que bueno, bienvenidos y le demos comienzo. Yo le voy a dar la palabra entonces a Liliana, que ella va a leer su testimonio, de donde se quede cómoda. Me parece bien. Ustedes saben que Juganon, que es un ente de autoayuda con respecto a los familiares de personas que tienen problemas con el juego. Aquí Liliana les va a decir un poquito de qué se trata esto. Funciona en Córdoba, afortunadamente tenemos un lugar y reuniones de una manera gratuita, y hay requerimientos muy básicos, ¿no? Y eso se los va a transmitir ella. Pero me interesa mucho que escuchen un poco el testimonio de lo que significa este problema, que quizás si no han tenido a un familiar o un amigo o alguien que lo haya padecido, es algo ajeno en general a la experiencia cotidiana de las personas, por las características mismas de la enfermedad. Así que yo ya, para empezar, le doy la palabra a Liliana, agradeciéndole de nuevo que haya tenido la deferencia de venir y charlar de esto con nosotros. Bueno, ¿se escucha ahí? Hola. ¿Se escucha? Hola, hola. ¿Se escucha? Disculpen que estoy así, es para resguardar un poquito nada más nuestro anonimato. Mi nombre es Liliana, yo soy parte del grupo de Juganon, que somos familiares y amigos de jugadores compulsivos. Nos reunimos todos los lunes en la calle Independencia al 1200, aquí en Córdoba, en el Tambo.
primero les voy a contar muy brevemente lo que es Juganón y después les voy a dar mi testimonio. Juganón nació en el año 1960 en un hotel en Nueva York, donde 3 mujeres de jugadores se encontraron frente a este problema y decidieron formar un grupo de autoayuda. La bibliografía que nosotros utilizamos es la misma bibliografía de Al-Anon, de los grupos de familiares de Alcohólicos Anónimos. El programa, como dijo el doctor Gijena Parker, es espiritual, se basa en principios solo espirituales, no es una organización religiosa, no tiene inclinación política, no forma parte en controversias, no apoya ni combate ninguna causa y es totalmente gratuito. Para ser miembro de Juganón no hay que abonar ninguna cuota, solo se requiere que el juego compulsivo haya ingresado a nuestras vidas. Juganón se mantiene a sí mismo por medio de las contribuciones voluntarias de sus miembros. El programa es aplicable a parientes y amigos de jugadores compulsivos, aun cuando el jugador busque o no ayuda dentro de los grupos de JA y reconozca o no la existencia del problema del juego. En realidad la ludopatía, más que un problema, es una enfermedad que no solo la sufren los jugadores compulsivos, sino su familia. El único propósito de Juganón es la ayuda a familiares y amigos de jugadores compulsivos. ¿Cómo lo hacemos? Practicando los 12 pasos, dando la bienvenida y ofreciendo consuelo a los miembros que se acercan a cada grupo. Buscamos solucionar nuestros problemas reuniéndonos con personas que nos pueden entender como ninguna otra por ser nuestros pares. Juganón nos ofrece un nuevo estilo de vida y es un programa de amor, fe y esperanza. Bueno, como yo les decía, el juego compulsivo no es un problema, sino que es una enfermedad y afecta no solo al jugador, sino también a sus personas allegadas. A los familiares nos decimos codependientes de los jugadores. El juego compulsivo, como les digo, es una enfermedad. Pero ¿qué pasa? Difícil de reconocer, difícil de que la reconozca el jugador, difícil de que la reconozcamos nosotros. Si uno tiene cualquier familiar enfermo, llama al médico, quien diagnostica y receta el medicamento. Bueno, aquí lamentablemente muchas veces no vemos la enfermedad, pasan muchos años hasta que podemos verla. Yo le comentaba al doctor Gijena Parker, que colabora muchísimo con nuestros grupos, de que se habla mucho de reconocer la enfermedad del jugador, pero en el caso nuestro de familiares, yo soy hija de jugadores, después les voy a contar mi experiencia, es como que nos cuesta doblemente reconocer la enfermedad, porque nosotros llegamos al grupo diciendo quiero ayudar a mi ser querido jugador. En realidad el grupo lo que hace es ayudarnos a nosotros mismos, porque nosotros como codependientes también estamos enfermos. Bueno, después les doy un número telefónico por si alguno lo llega a necesitar. Y si quieren, les cuento mi experiencia. Bueno, como les dije, mi nombre es Liliana, soy nieta, sobrina e hija de jugadores compulsivos. Tuve una infancia feliz y con un buen pasar económico, pero desde muy pequeña, desde que recuerdo a los 5 años, mesas de amigos, amigas de mis padres y varias noches por semana preparados para jugar a cualquier cosa. A la loba, al póker, cartas, fichas, risas y silencios, esos eran los sonidos con que nos dormíamos mis hermanas y yo. Nuestra familia es grande y unida, abuelos, tíos y primos.
Fines de semana, feriados, cumpleaños eran motivos de reuniones, grandes almuerzos, mesas de niños y grandes que terminaban siempre con el tapete de una mesa de casino, ruleta y fichas. Recuerdo que me gustaba quedarme a dormir en la casa de mis abuelos. Mimos, comida, todo lo que los abuelos nos hacen. Pero antes de ir a dormir, con mi abuela paterna teníamos que jugar a las cartas, dominó o dados. El juego siempre presente era parte importante de la vida familiar. Vacaciones de invierno en las termas de Río Hondo, toda la familia divertidas, encontrándose primos, tíos, casino, cena, bingo, ruido de dados, cartas y fichas. Vacaciones de verano éramos muchos en Mar del Plata, desde mi abuela, conocida en el casino como la tía, salas VIP compartidas con artistas, todo como que fuera un honor. Durante el día en la playa convivían castillos de arena, cartas, buracos, dados y dominó. Por la noche el casino. Así crecí. Tuve una infancia feliz. No me faltó nada y mi padre desde pequeña me enseñó la cultura del trabajo, todo en paralelo al juego. El virus de la enfermedad del juego, la ludopatía, mamándola desde pequeña, ingresando en nuestras venas los defectos de carácter del jugador y los codependientes. Tuve una infancia feliz, a pesar de la dicotomía que convivían las dos cosas en mí, en nosotros. Un verano en la playa tenía 17 años y mi hermana 15. Mis padres nos habilitaban el ingreso al casino todas las noches, a pesar de la minoría de edad. Era el punto de reunión con ellos. Cuando lo divisábamos a mi padre en ese ambiente, nada propicio para dos adolescentes en medio de 4 mesas de ruleta apostando todas a la vez. Nos daba pila de fichas para que no lo molestáramos. Afortunadamente, por milagro y gracias al ser superior, el juego no nos atrapó, pero sí la enfermedad de la ludopatía con la codependencia. Años después, la bonanza económica de los negocios de mi familia empezó a resentirse, ya que la cañería de salida era mucho mayor que la de ingreso. Un día dije basta, salí del negocio a pedir trabajo a un amigo de mi padre que conocía la enfermedad. No sé si lo hizo por obligación o confía en mí, pero él es el maestro de mi profesión actual. Allí estuve varios años, estudié mi profesión actual, de grande ya con 3 hijos y una casa en marcha, más el trabajo. Simultáneamente me recibí, abrí mi oficina y mi padre tuvo que cerrar su empresa. El juego le había llevado todo. Vino a trabajar conmigo. A los 4 años me fui de vacaciones y cuando me fue a buscar vi su cara y algo andaba mal. Había jugado todo el dinero que me había ingresado en la oficina. Me cobré la deuda y una vez más dije basta. Entonces quedé solo en mi oficina y curiosamente también eso me métier, con lo que siempre digo que le di una profesión a mi padre. Aclaro por si algunos no lo entienden, lo que acabo de decir es que mi padre me había robado para jugar. Charlas de familia, psiquiatras, llantos, promesas incumplidas, ignorando la enfermedad de mi padre y de toda la familia. Una noche, visitando a mis hijos que viven en el extranjero y un llamado telefónico que nunca supe si maldito o bendito, me anunciaba que mi padre intentó esa misma noche quitarse la vida 3 veces al regreso del casino. Afortunadamente, y gracias al ser superior, no se lo permitió. Tenía aún un camino que seguir, asistir a JA e iniciar su recuperación y con ella empezar una vida diferente. Mi madre y mi hermano lo llevaron a JA. Hace 8 años casi que mi padre va a los grupos de jugadores anónimos, está recuperándose porque la enfermedad no se cura nunca y nos ha cambiado la vida a todos, a toda la familia. Yo hace 1 año y medio que integro el grupo de jugadores anónimos y
realmente es, como dije, es un programa espiritual y realmente uno lo va tomando y lo va utilizando en todos los órdenes de la vida. Yo en aquel momento empecé a asistir a reuniones abiertas con el propósito de acompañar y apoyar a mi padre. Y lo que dije recién, lo que les había anticipado a ustedes, era que yo como familiar llego al grupo diciendo quiero ayudar y apoyar a mi padre. Y sin embargo, ahí me di cuenta que yo como familiar, como codependiente y también enferma, lo necesitaba para mi propia recuperación. Comprendiendo que al nacer, crecer y vivir en una familia de jugadores compulsivos, mis defectos de carácter provienen muchos de ellos de la enfermedad. Lo más triste también es que se los he transmitido a mis propios hijos. En mi caso, la ludopatía ha hecho un daño mayor al que hubiera imaginado, a través de varias generaciones, o sea, mi abuela, mi padre, a mí, sin ser jugadora, siendo codependiente, y a mis hijos. Digamos, no solo desde el punto de vista económico, sino fundamentalmente en lo moral, en lo espiritual. Lo que yo trato de decirles es que yo ya soy abuela, soy una mujer grande, y a pesar de eso les cuento desde que disculpen si por ahí me emociono un poco, que a partir de muy chica ha entrado el tema de la enfermedad de la ludopatía, la he mamado. Entonces creo que el daño mayor, además de lo económico, que hemos perdido absolutamente todo, el mayor daño es el otro, es el moral y el espiritual. Así llegó a mi vida Juganón, un lugar de encuentro, reflexión, ayuda y contención para quienes padecemos la codependencia. Para mí es el lugar que me ayuda a cambiar mi vida. Así llegué a Juganón buscando mi propia recuperación, una guía espiritual para afrontar nuestros conflictos y desafíos, tratando de cambiar día a día. Asistiendo a Juganón, aprendo día a día a respetar el programa, compartiendo con mis amigos, hermanos, los miembros de Juganón, sentimientos encontrados, llantos, risas, abrazos, agradecimientos. Cada reunión es un enorme enriquecimiento a mi alma, a mi espíritu, y al recibir un nuevo integrante, dándole la bienvenida, intento transmitir lo que el programa hace en mí. En cada reunión manifiesto que el programa es como mágico. En este dar y recibir permanente con amor, esfuerzo, esperanza y solo por hoy. Venga lo que viniere, lo recibiré con una mente serena. Gracias. Bueno, muchas gracias, Liliana. Vamos a pasar entonces a esta segunda parte. Bueno, vamos a ver con las definiciones. ¿Qué es apostar, no? Apostar es cualquier conducta que implica arriesgar dinero u objetos valiosos en el resultado de un juego, concurso u otra actividad. Es decir, estamos hablando de una enfermedad donde el objeto principal de la enfermedad es el riesgo, de alguna manera, ¿no? Puede ser el dinero la droga del jugador, pero en realidad los jugadores no hablan tanto del dinero, sino hablan de la adrenalina que produce el juego, que le produce desde que son chicos, ¿no? Y que va marcando la vida como, en algunos casos, como un escape, no necesariamente como como el valor del dinero que tendría para cualquiera de nosotros, porque de hecho no tienden a invertir ese dinero, sino se tiende a gastar porque tiene otra función, la función, digamos, emocional. Termina siendo emocional, ¿ok?
¿Por qué se juega? Bueno, sí, para ganar dinero pueden ser una de las motivaciones iniciales, ¿no? Generalmente el jugador tiene esa terrible tragedia, que es tener la suerte del principiante. Es muy difícil encontrar a alguien que no, digamos, que tenga la enfermedad en el futuro y que no haya tenido en los primeros contactos con el juego, con la sala de juego, con cualquier tipo de apuesta, una importante ganancia, ¿no? Es una ganancia que muy rápido le significó un ingreso de dinero que le permitió un acceso a un tipo de vida muy importante, digamos, relativamente a ese estado, o cuánto le costaba trabajando, o de la forma que ingresara el dinero, acceder a esas cosas, ¿no? También para divertirse. Ustedes saben que el juego está asociado con la recreación. No es casual que las ciudades turísticas tengan un casino, porque tiene que ver con este riesgo, esta adrenalina, tiene un poder de recreativo o de diversión o de distracción. Por eso desde la distracción a la huida hay un enorme, una brecha enorme, pero es un continuum, ¿no? Hasta qué punto una distracción saludable para una persona puede terminar en una evasión, un escape, una huida de la realidad cuando se va enfermando, ¿no? El jugador también piensa que al ganar va a resolver sus problemas, y muchas veces piensan que van a resolver los problemas de los seres queridos que rodean. Ese es el círculo vicioso. Por eso son personas que en términos generales son vistas como solidarios, encantadores, generosos, creíbles. Todas estas características son muy fuertes y muy potentes, hacen que las personas confíen en ellos y tienen una posibilidad de recibir dinero o préstamos o una ayuda para resolverlo de sus problemas que están vinculados con el juego. Y también fantasean de que les van a devolver jugando, ¿no? Porque hay una distorsión cognitiva. Nosotros decimos como distorsión cognitiva, es la forma de pensar, que creen que ellos tienen una suerte o pueden vencer las leyes del azar, o conocen ciertos mecanismos porque esa intuición, ese número, ese sueño tienen un poder mágico. Esas distorsiones cognitivas, decimos nosotros, son características de algún jugador que se puede convertir en jugador problema o un jugador patológico o enfermo, ¿no? Y tienden a pensar de que van a resolver los problemas de los demás, y que les van a devolver el dinero, y que les van a dar más inclusive, ¿no? O juegan para encarar la soledad o la depresión. Eso es bastante común, por ejemplo, en las personas de tercera edad que quedan solas y gastan toda su jubilación para estar distraídos en una sala de juego. Por eso es tan importante para una sala de juego tener las 24 horas. Es una de las grandes pugnas de los casinos. Luchan incluso legalmente con herramientas muy poderosas para tener las 24 horas funcionando. Y ustedes saben que los casinos tienen un enorme trabajo sobre los estímulos. Digamos, es muy poco probable que ustedes vean casinos o salas de juego con ventanas, ¿no? Probablemente no se sabe si es de día, si es de noche. Hay muchas luces, muchos estímulos que de alguna manera tienen una función contra la depresión, ¿no? La persona que tiene depresión por ahí tiene problemas para dormir, entonces el casino puede ser una alternativa para estar de noche. O alguna persona que durante el día no tenga nada que hacer porque está deprimido, porque está solo, porque está sin un proyecto de vida. Termina sucediendo exactamente lo mismo. El casino puede ser algo atractivo para ese tipo de población. O el aburrimiento, que tiene que ver con lo mismo, ¿no? Eso tiene que ver con los jóvenes que juegan. A veces no tienen nada que hacer, digamos que eso sucede en toda conducta adictiva en general, y que ese estado de aburrimiento, de vacío, de inactividad, bueno, ustedes saben que es una pseudoactividad esto de jugar. Uno está constantemente en movimiento o haciendo algo, aunque sea improductivo, para el que juega, digamos. De alguna manera es una acción repetitiva que puede ocupar el tiempo y producir un cierto estímulo, un sucedáneo de alguna otra actividad
que combate el aburrimiento. O aquellas personas que tienen una tendencia a la competencia o a asumir riesgos y que necesiten involucrarse en actividades o en relaciones, vínculos, que tengan un alto nivel de adrenalina o de riesgo, ¿no? Son buscadores de riesgo. Y bueno, algunos andarán en moto, se tirarán por paracaídas, y otros pueden interesarse por el riesgo enorme que implica la apuesta, ¿no? Cuando se va desarrollando el problema. Y el escape de la realidad o los problemas, ¿no? Como en toda adicción. También hay gente que juega para sentirse mejor de una situación mala que está viviendo. O sea, miren ustedes los múltiples aspectos de las motivaciones que tiene una persona que va a jugar. Bueno, hay otras también, las más comunes, como mantener relaciones sociales. Ustedes saben que en el casino de alguna manera uno puede vincularse con personas, digamos, rápidamente, porque como la motivación principal es el juego, uno puede hacer un vínculo sencillo, superficial, pero rápido con personas que uno los considera como iguales, ¿no? Digamos, con cierto glamour, cierta distinción, como escuchábamos recién. Y bueno, la depresión del escape, y bueno, los niveles altos de satisfacción, y también aquellas personas que tienen un hábito, ¿no? Y que esto forma parte de sus vidas, como por ejemplo aquellos que han tenido los padres. Otro factor de riesgo que tiene que ver con la familia es que aquellas personas que tienen familias, por supuesto, jugadores, porque tienen una heredabilidad importante, el problema, pero también aquellos que han tenido cambios bruscos, porque hay muchas formas de que se exprese la ludopatía, no solamente en un casino. También hay personas que se enferman apostando a la bolsa, porque la bolsa de valores es una timba, vamos a hablarlo así en muchos aspectos, para muchas personas. Por ende, y negocios arriesgados. Ese negocio es una timba, ¿no? Se dice. Porque efectivamente hay una apuesta donde el azar juega un rol muy importante, ¿no? Por más que uno crea que puede vencer ese azar con racionalidad. Por ahí se distorsiona y hacen no solamente, como les dije, el juego formal en un casino o con alguna tecnología, sino también negocios arriesgados o prácticas que tengan que ver con eso. Podemos decir que la mayoría de las personas que apuestan no tienen problemas como cuando apuestan. No todas las personas que van a apostar van a desarrollar la enfermedad de la ludopatía o el juego patológico. Pero 1 de cada 37 adultos tiene un problema. Se imaginarán que como estadística no es tan fuerte. Salvo que los 37 esos se conviertan en 37.000. Si yo ofrezco casinos o salas de juego, ya sea por internet o digamos, la accesibilidad es muy alta, la promoción es muy alta, aumenta el número de jugadores, de personas que juegan, y obviamente no se van a enfermar todos, se van a enfermar muy pocos, pero si juegan muchos, ya no va a ser tan poco. Eso es el tema de las disputas, de las regulaciones, donde el Estado de alguna manera influye en este dilema de obtener recursos del juego, porque si no se va al juego clandestino que existió y va a seguir existiendo, y si el Estado se sale del negocio del juego, sin duda va a crecer exponencialmente el juego clandestino, ¿se entiende? Y eso es un grave problema. Pero por otro lado, el dilema es que el Estado tiene la obligación de proteger la salud de los ciudadanos, y si aumenta la promoción, si aumenta la accesibilidad, la disponibilidad del juego, van a aumentar necesariamente los jugadores patológicos, los jugadores problema y después los jugadores patológicos. ¿Ok? Bueno, el juego patológico es la pérdida del control con el juego. Vamos a decirlo simple. Es decir, las personas hacen y piensan cosas sin reflexionar, ¿no? Y como es una adicción, ¿por qué es una adicción escondida? Y porque a diferencia de otras adicciones que son mucho más evidentes, uno se da cuenta de una persona que es alcohólico,
porque tambalea, porque no puede pensar bien, porque tiene problemas de conducta, porque está inconsciente, porque tiene accidentes, porque tiene problemas, o un adicto lo mismo, porque el jugador mantiene una fachada impecable, perfecta, ¿no? Que hace que sea mucho más difícil de detectar y tarda mucho más en hacerse evidenciable. Y además son personas, como les dije, tremendamente inteligentes y hábiles en términos generales para conseguir recursos de los amigos de los demás. También es importante, más adelante lo vamos a ver, de que cada jugador que está enfermo, al menos entre 16 y 35 personas de su entorno se ven perjudicados. O sea, no es una enfermedad que afecta al jugador, como nos dijo Liliana, sino hay que multiplicar, o es exponencial el efecto, porque están las personas que les prestan, las empresas a las que le roban, toda una red de los hijos que no tienen la posibilidad de tener estudios o medios económicos porque se fundió la empresa o el negocio o lo que fuera. ¿Me siguen? Entonces hay un deterioro bastante importante, no es solamente la persona afectada. Bueno, esto es para mostrarle la ambivalencia, ¿no es cierto? Sí, el diablito y el angelito, ¿no? La ambivalencia. Sí, yo no quiero jugar porque ya he perdido, esto no me hace bien, yo me doy cuenta que estoy teniendo un problema, pero al mismo tiempo bueno, ya voy a tener suerte, el recuerdo eufórico que es, yo gané una vez, ¿por qué no voy a ganar de nuevo? ¿No? La distorsión del recuerdo, ¿no? No podemos hacer una integración de la experiencia. Si comparamos lo que ganamos y lo perdimos, ¿qué prevalece? Lo que se pierde, pero el jugador tiende a recordar las veces que ganó más de las veces que perdió. Bueno, el jugador problemático, o el que se va a enfermar, tiene una euforia, ¿no? Inicial con el juego, o siente euforia cuando va a jugar, siente una excitación, y que esa excitación se alivia cuando participa de alguna actividad de azar o apuesta, ¿no? Pero esa misma sensación desarrolla lo que nosotros llamamos tolerancia, es decir, necesito más dosis de excitación. Si al principio, si yo jugaba 100 pesos, ganaba 200, 300, 400 o 1000, tenía una dosis de excitación. Un jugador puede jugar después al otro año 1000 y no sentir nada. Y al otro año tiene que jugar 10.000 y tiene que jugar una casa. ¿Entienden? Hay un escalamiento en eso debido a la tolerancia a esa sensación de excitación. ¿Okay? Bueno, un gran grupo de personas vulnerables al juego son, como les dije, los buscadores de sensaciones, que son los que buscan aventuras o experiencias nuevas, búsqueda de peligro, estimulación social, susceptibles a aburrirse con las cosas normales, no pueden contemplar un paisaje o estar en una charla tranquila, sino muchas veces los hiperkinéticos, las personas con trastornos de déficit atencional, que no pueden estar quietos y necesitan estímulos permanentemente, que son altamente impulsivos, y bueno, tienen marcadores biológicos, es decir, un exceso de reactividad a la dopamina que una persona común no tiene. Es decir, la dopamina es la droga por excelencia, digamos, si uno accede a algo placentero, se libera dopamina. Si consume una droga, la droga va a tener el efecto droga a través de liberar dopamina. Eso es en términos generales, y en esta enfermedad no es la excepción. Este es el método diagnóstico que usamos nosotros para conocer si la persona que nos está consultando tiene juego patológico, y es necesidad de jugar con cantidades crecientes de dinero, cosa que les expliqué por qué sucedía, el fracaso en los esfuerzos del controlar el juego. El sujeto tiene esa ambivalencia, ¿no? Nunca crean que una persona puede salir del casino diciendo no juego más, pero al mismo tiempo hay otra parte en él que quiere seguir jugando, ¿no? Eso se llama ambivalencia. Y hay hecho intentos de controlar infructuosos. Uno de los intentos que hacen los jugadores es el recurso de autoexclusión, ¿no? Que ustedes saben que hipotéticamente, aunque salió un artículo en el diario donde eso es impracticable, es una figura nomás, pero los casinos tienen un recurso donde las personas pueden
eliminar la posibilidad de ser admitidos en los casinos por un año por esta enfermedad. Pero como no existe ninguna tecnología que pueda realmente hacer que eso se cumpla, no funciona, ¿no? No hay cosa peor que anunciar algo que después no se vaya a cumplir, porque no se puede cumplir, porque dicen que la inversión es muy alta, ¿no? Pero al mismo tiempo todos los años salen, digamos, titulares festejando las ganancias que han tenido en el juego, ¿no? Uno diría que hay una contradicción ahí. Bueno, sienten inquietud e irritabilidad cuando se detiene el juego. Generalmente la familia lo siente, ¿no? Cuando no está jugando, no puede jugar, lo nota como con un síndrome de abstinencia. O sea, siente que está irritable, no puede dormir bien, está molesto, susceptible. Y a veces, como pasa en cualquier adicción, buscan conflictos como para justificar la huida hacia el juego. Y, bueno, cuando el juego se utiliza como estrategia para escapar de los problemas o liberar la disforia, después de perder dinero en el juego se vuelve el otro día para intentar recuperarlo. Eso es lo que le dije, un criterio importante. O el engaño para ocultar el grado de implicación del juego, la minimización o la racionalización. No es la única manera que yo tengo para divertirme, en realidad mi familia lo hizo y es una cultura familiar, racionalización que sostenga el juego de alguna manera, o actos ilegales para financiar el juego, como robar, dar cheques sin fondos, oficiar de prestamista para que le den dinero prometiendo una renta y después decirle, no, mira, salió un negocio mejor, te damos una renta mejor, y la van pateando hacia adelante. Es una forma de obtener recursos para un jugador muy accesible. O la peor de todas, que es pedirle a los prestamistas, las que están a la salida de todos los casinos de Córdoba y del país. ¿De acuerdo? Hay prestamistas que están absolutamente al lado del casino, dispuestos a prestarles de palabra y de leyenda, porque la leyenda es la garantía de lo duros que son como cobradores, a aquel que necesite plata para recuperar lo que perdió en el casino. ¿De acuerdo? Y, bueno, arriesgan o pierden relaciones interpersonales debido al juego. También hay más criterios que tiene que ver con los tipos de jugadores, que es el jugador social, que es el jugador de recreación, que juega esporádicamente, y miren qué importante, no pierde el control de su conducta del juego, puede dejar de jugar cuando quiere, y sobre todo, no sé si lo dice en los próximos slides, pero no juega para ganar, juega para divertirse. No le importa, si gana o pierde no es tan importante. Ese es un jugador social, ¿entienden? No es tan importante, es pasar el rato. Gane o pierda es lo mismo, porque está de alguna manera dentro de la inversión. Ustedes cuando salen de ver una película no piensan, che, ¿cuánto gasté en esta película? No lo piensan, no, sino es algo que estaba previsto para un momento de diversión. Eso es lo que es un jugador social. Un jugador problema es aquel que ya empieza a jugar de manera habitual, diario, casi diaria, y tiene problemas ocasionales, ¿no? Que empieza a parecerse un jugador patológico. Pero ¿cuál es la diferencia de un jugador patológico? No juega más de lo que gana, ¿se entiende? Dentro de todo está dentro de su presupuesto. Por ahí le empieza a traer consecuencias adversas, no está en la casa, negligencia con los hijos, la esposa se queja que no participa de actividad de familia, nunca puede ir a un cumpleaños, nunca puede ir a una fiesta, nunca puede hacer esto o hacer aquello, puede estar con la familia porque está en la sala de juego. Está, de alguna manera, un jugador problema, pero no está con la enfermedad y el desastre que tiene un jugador patológico, que es la enfermedad en sí. Ya perdió la noción de juego totalmente, su vida gira en torno al juego, no piensa todo el tiempo en eso, cómo mentir, cómo conseguir, cómo a qué hora va a ir, qué va a decir. Su vida está tomada por eso, y bueno, para satisfacer su adicción, roba, miente, pide prestado, estafa, es capaz de quitarle todo a su familia. Yo recuerdo un paciente que en la desesperación de conseguir dinero para tapar el hueco de un negocio mal hecho en la bolsa, llegó a pedirle a los padres que hipotecaran su propia casa, digamos, la casa de los padres, la única casita que tenían los padres, viejos, pedirle que le hipotequen para que le den dinero para poder llegar a pagar esas deudas, ¿no? Y el jugador profesional es estos jugadores que vamos a encontrar quizás en Las Vegas, que
de alguna manera tienen muy controlado el hecho del juego y saben qué tipo de juegos van a ser los que les van a dar alguna ganancia, ¿de acuerdo? Pero de ahí todos se creen profesionales y terminan siendo patológicos, hay que tener en cuenta eso, pero también los casinos importantes conocen estos cerebros excepcionales y en eso funciona la exclusión. En Las Vegas, bueno, en Las Vegas funciona la exclusión también, la autoexclusión, pero en Las Vegas los casinos tienen recursos absolutamente ilimitados para detectar jugadores profesionales que le dan pérdida al sistema y los excluyen. ¿Entienden? Bueno, acá está un poco lo que yo les decía. Otros elementos respecto al jugador social y el jugador patológico. El jugador social tiene límites de dinero para jugar, tiene la experiencia de ganar, pero cree que va a perder. Esto es genial, ¿no? Sabe que va a perder. ¿Entienden? Pero bueno, por ahí gano, pero en el fondo la expectativa es que va a perder. Puede tomarlo o dejarlo y juega solo de vez en cuando. En cambio, el jugador patológico juega con dinero que necesita o dinero prestado. Tiene la esperanza de ganar o la certeza de que va a ganar. Sigue jugando para recuperar las pérdidas, piensa mucho acerca del juego, pasa más y más tiempo jugando. En cuanto a la mujer o los jóvenes, que son las dos nuevas grupos etarios que van a estar más vulnerables al juego, generalmente son mujeres de clase media, pueden estar solas, o el nido vacío, clásico. Las mujeres pierden, los hijos no tienen qué hacer, los hijos se van a estudiar, tienen altos recursos, el marido está todo el día trabajando y ellas están solas. Son lugares, por ejemplo, del interior de la provincia de Córdoba. Vemos esas mujeres que están vulnerables a desarrollar el juego, en lugares glamorosos, lindos, donde se sienten bien, etcétera, etcétera, pero el riesgo es grande. Pueden jugar a la lotería y como más frecuentemente, y cada vez hay no hay muchas restricciones para el acceso de jóvenes. Así como no funciona la autoexclusión, muchas veces no vemos que haya un cuidado, ¿no? Y hemos visto adolescentes que digamos que tienen algunas características como las que les mencioné y que le roban los ahorros al padre para ir a jugar, ¿no? Eso es algo frecuente de encontrar. Y bueno, los grupos de más riesgo hoy por hoy son las mujeres de esas características que les mencioné, personas que tienen depresión, trastorno de atención e hiperactividad, el déficit atencional hiperkinético, la enfermedad de Parkinson. Pareciera que tienen una vulnerabilidad especial, porque estos movimientos repetitivos es algo que puede ser peligroso para quien tiene esta enfermedad del cerebro, ¿no? ¿Y por qué? Y ahí, esto nos muestra de que hay implicancia en los sistemas neuroquímicos cerebrales de esta enfermedad. ¿Cómo una persona que tiene juego social pasa a ser un jugador patológico? Hay como distintas fases que va atravesando el jugador hasta enfermarse. La fase de ganancia, que como le dije, esa primera luna de miel, donde tiene la suerte del principiante que gana. Después de la fase de pérdida, el jugador va de cacería, es decir, va a recuperar lo perdido, va a lo que venga, ¿no? Para poder recuperar lo que había perdido. Y le pide dinero a las personas cercanas, o saca créditos. La fase de desesperación, donde el dinero y el tiempo que ha invertido en el juego crecen, y los problemas familiares, y empieza a destaparse la olla, ¿no? Y la confianza que tenía en la familia y los amigos empieza a perderse, entonces ya no tiene más recursos y tiene deudas, y los prestamistas empiezan a perseguirlo, etcétera, etcétera. Y empiezan a tener depresión, ideas de muerte, o la solución es la muerte de esto, ¿no? Porque temen decepcionar, o piensan que con la muerte van a poder, muerto el deudor, se acabó la deuda, ¿no? Esa fantasía de solución del problema. Y otros síntomas, ¿no? Y la fase de desesperanza, abandono, bueno, piensa que no se va a poder curar nunca, y ni siquiera intenta detener esto, y bueno, está dejándose llevar hasta lo que pase, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de esta enfermedad desde el punto de vista psicosocial? Deudas, los delitos, depresión, suicidio, problemas familiares, problemas en el trabajo, y el abuso de alcohol y drogas, que es algo que suele estar frecuentemente asociado, ¿no?
Ustedes saben que en los casinos ya está prohibido, pero la comida suele ser muy gratuita, perdón, muy barata, porque ya se prohibió dar comida gratis. Y las bebidas alcohólicas se solían dar gratuitamente. Mujeres hermosas llevaban copas a los jugadores importantes. Y bueno, miren las estadísticas de este trabajo, ¿no? En Oregon, en Estados Unidos. Bueno, en general el promedio de las deudas era de $23.000 cada uno. El promedio de deudas. Quiere decir que sin contar con aquellas plata que ya fueron perdidas o gastadas de la propia familia. Entonces uno se podría pensar de si un jugador recreacional, ¿cuánto tiene que jugar para gastar esto, ¿no? Como promedio, estamos hablando, puede ser mucho más. Y uno diría que yo creo que las ganancias de los casinos muchas veces provienen de los jugadores patológicos, porque se necesita mucha gente jugando para de alguna manera lograr esos montos que van a estas empresas. Bueno, de 4, uno ya ha cometido un crimen o un problema legal. 18% piensan y 1 de 10 ya lo han intentado. Problemas familiares, casi todos verán. Problemas en el trabajo y abusos de alcohol o drogas. La frecuencia es alta en el tema del alcohol. Señales que hay un problema: esas ausencias inexplicables y frecuentes que tiene el jugador. De golpe no está en una fiesta, en donde se supone que tendría que estar. Apuesta para sentirse mejor porque no se siente bien. Apuesta para recuperar las pérdidas del juego. Tiene dinero o posesiones nuevas sin la solvencia que avale eso, ¿no? Pueden aparecer con alguna cosa nueva, regalándole un viaje a Bora Bora a toda la familia. Absolutamente inexplicable, ¿no? Que probablemente hecho con una deuda. Y la familia está contentísima, lo cual le lleva 1 año o 2 años a la familia que se le vaya la alegría de los regalos del jugador para darse cuenta de que después alguien lo va a tener que pagar a eso. ¿Me siguen lo que quiero decir? Entonces confunden tanto, enferman tanto estas cosas. Pues papá bueno, malo, digamos, es muy difícil de manejar. Como lo mismo que le pasa al jugador, juego bueno, malo. Se agita o se enoja fácilmente cuando no está apostando, como les dijo, demora el pago de cuentas con excusas, con justificaciones, nunca se sabe si pagó esto, si pagó aquello. Vende posesiones supuestamente para hacer buen negocio, pero en realidad está vendiendo para cubrir deudas, roba dinero, pide prestado para jugar y espera que otros lo apoyen en salir de las deudas. Eso es algo común. Se enojan muchísimo cuando el psiquiatra les dice, o el terapeuta, el especialista, le dicen: no paguen las deudas, porque es un círculo vicioso. Eso, se enojan muchísimo y no quieren más ese tratamiento. Bueno, y acá hay un poco el modelo explicativo, ya es un poquito más complejo esto, pero como que hay factores predisponentes que ya los vimos, y un estímulo discriminativo externo, es como decir, el juego le llama más la atención a una persona que tiene una predisposición, por ejemplo, familiares jugadores. No es algo inocuo, no es la palabra inocuo, no es algo sin una repercusión emocional. Tiene repercusión emocional, ¿no? Y hace que, bueno, el juego sea algo que yo elijo vacaciones donde hay salas de juego, yo elijo deliberadamente conocer los lugares donde se juega, ¿no? Y bueno, las primeras ganancias de la fase de ganancia del jugador le produce la excitación que produce un sesgo cognitivo, o sea, una distorsión cognitiva. Yo siempre voy a ganar, tengo suerte, soy especial, soy afortunado, ¿no? Y en la pérdida, ¿no es cierto? Generalmente el juego termina siendo lo que va a lograr que yo me sienta bien de nuevo conmigo mismo, ¿no? Y ahí viene el círculo vicioso, porque sigo pensando que el juego me va a resolver el problema, entonces no discrimino la causa del problema. Para mí, mi problema no es que tengo una distorsión en crearme con suerte y que los casinos pierden, ¿no? Esa distorsión cognitiva, los casinos pierden. Ponen todo esto para regalar plata
a gentes como yo, ¿no es cierto? Esa dificultad en discriminar lo que realmente es un casino, ¿entienden lo que quiero decir? Me refiero a un jugador, porque el que sabe que el jugador social, sabe que va a perder y va a pasar un buen rato, eso es una cosa, ¿no? Por ejemplo, hay programas de juego responsable, justamente para que las personas puedan discriminar cuando se están enfermando en prácticas como estas, ¿de acuerdo? Bueno, yo diría que esta es mi intervención como introducción al tema, si ustedes se ponen a estudiar, porque en definitiva yo lo que quería darles como toda charla es un momento, un disparador, para que cuando vayan a estudiar tengan una matriz donde poner los conocimientos, un poco de la experiencia de Liliana que acabamos de compartir, y un poco esto que quería traerles como relevante para el trabajo que van a hacer todos ustedes. ¿Tenemos tiempo para...? Pasamos las preguntas, o quieren que pasemos el video. Eso es. Video, levanten la mano, a ver. ¿Preguntas para allá? Bien, vamos a hacer una pregunta porque la minoría vale. Una pregunta, porque es una sola. Y pasamos al video inmediatamente. Yo te voy a preguntar que si, digamos, los jugadores compulsivos tienen también mucho de lo que es el cleptómano o el mitómano. Claro. Como dijiste, se dedican mucho a la mentira y el... La diferencia de un cleptómano o un mitómano es que esto es secundaria, la cleptomanía o la mentira, para el fin de apostar. Si el sujeto miente solamente en cuestiones que están relacionadas con el juego, uno podría decir que es un jugador patológico. Si una persona miente en todo, incluso aquello que no está relacionado con el juego, puede ser una mitomanía, digamos, como síntoma, ¿no? Pues puede ser más complejo. Nosotros llamamos trastorno de personalidad, que puede coexistir con esto. O sea que las mentiras, digamos, del jugador compulsivo se remiten solamente a lo que es el juego y nada más. Sí, si es jugador compulsivo. Si es además del jugador compulsivo tiene otra cosa, va a mentir en todo lo demás. ¿De acuerdo? Bueno. Bueno, Alfredo Márquez en Mendoza. Buen día, Alfredo. Hola, Mario, buen día. 13:07 la temperatura de las 7 de la mañana. 60% de la humedad, calma ambiental. El cielo parcialmente nublado, la visibilidad normal. El pronóstico, nubosidad variable, leve descenso de temperatura. La máxima estimada, 24 grados. Bueno, muchas gracias. Es como que la gente me El juego desde los 8 o 9 años. Se jugaba en mi casa las cartas para Navidad, para Año Nuevo. Y yo estaba permanentemente entre ellos. Mi padre era jugador compulsivo, yo no lo sabía y a mí me llevaba a los hipódromos y yo bajaba y hacía las apuestas por él para que él no caminara. Y así entré en contacto con el mundo del juego sin saberlo, en realidad. Bueno, yo soy Carolina, hija de un jugador compulsivo en vías de recuperación. Mi papá es viajante, entonces es una persona muy abierta, muy sociable, que le cae bien a todo el mundo, te vende lo que quiere, no solamente refiriéndome en su carrera como vendedor, como viajante, sino la realidad, como él quiere. Uno podría entender que la ludopatía es cuando una persona se involucra en juego, siempre y cuando ella apuesta, ¿no? Porque no es simplemente jugar, tiene que haber una apuesta en general de dinero, pero puede ser de cualquier cosa. Cursa generalmente este desorden, algunos lo llaman enfermedad, cursa con negación es un estado mental en el cual selectivamente las consecuencias adversas generadas por el juego son negadas por la persona, no lo puede ver. Cuando están esas maquinitas, en principio subo y veo cómo eran. Y como eran accesibles, había que poner
ponerle a la maquinita 10 pesos, y 10 pesos tiene cualquier mocoso. Ahora yo le puse una vez, le puse 2 veces, no le presté atención, pero en 3 o 4 meses estaba pensando nada más que en tener plata para ir a jugar esa maquinita. Mi papá era una persona, como te digo, que se preocupaba por tener el mejor auto, por tener la mejor ropa. Estamos hablando del centro de recompensa cerebral, es decir, hay un área del cerebro, o sea, es decir, el neurotransmisor que predomina en esa área es la dopamina. La dopamina es el neurotransmisor de la felicidad. Nosotros lo llamamos el de la novedad y el de la recompensa, es decir, la naturaleza de alguna manera desarrolla el centro de recompensa para reforzar ciertas conductas en los mamíferos, por ejemplo. Por ejemplo, ¿qué recompensas uno obtiene por la sexualidad? Y la recompensa es puramente dopaminérgica, que a la naturaleza le conviene que haya que la gente practique la sexualidad para que la especie sobreviva. Eso también es una característica de los jugadores, ¿no? Que quieren tener más de lo que les da o quedar más adelante de la gente. No son personas humildes, ¿viste? Son bastante como ambiciosos en cierto sentido. Sí. Uno de mis hermanos, el mayor, se hizo jinete de los caballos para la carrera de caballos, ¿no? Entonces mi contacto con el espectáculo en sí era permanente y con las apuestas también era permanente. Y después descubrimos que se podía ganar dinero a través de las apuestas, y más teniendo el valor agregado que teníamos una especie de ventaja comparativa con los otros apostadores, porque él era parte del negocio. Entonces, ese también es el justificativo por el que muchas veces fundamentan su compulsividad. Al principio, cuando no están tratados, siempre lo hice para tener plata, para que vos tengas tal cosa, para darte lo mejor a vos. Y ahí es cuando el familiar empieza a enfermarse, porque primero sentís la culpa. Y empecé a coquetear de otra manera con mi juego, ¿no? Ya me iba a las agencias que hay en Córdoba, estudiaba unas revistas especializadas y empecé a apostar en todas las carreras. Acá las cosas se perdieron porque tu papá jugó, porque tu papá se endeudó, yo puse el lomo, yo esto, o sea, siempre claro con eso. Y mi mamá, siempre desconfiando, mi mamá nunca se recuperó de eso. A mi mamá le provocó un daño irreversible. Mi mamá perdió confianza totalmente en mi papá. La primera factura que me mandaron a pagar, que fue la que perdí, fue cuando ya tenía 16 años, o sea, y ya me gastaba guita de otro por un juego de una maquinita. Pero después ya de grande, habré tenido 21, 22 años, ya, ahí sí tengo las primeras pérdidas, que me voy al casino, ya con guita mía, con guita, y empiezo a perder. Muchos hablan de que el jugador miente, pero en general uno podría decir que es un síntoma del trastorno, de la enfermedad, más que un desorden moral, ¿no es cierto?, que habitualmente está mal entendido, porque en realidad es selectivamente en eso donde se asienta esa mentira, por lo tanto se la llama negación. Me iba con 10 pesos con tal de entrar y estar y ver, y si tenía $1.000.000 me iba con $1.000.000, no importaba, o sea, el tema era estar. Eso fue en el casi. Que venga gente a sacarte las cosas de tu casa y por ahí estar con amigos y tener que explicarlo y no sé, y
viste, en el mismo ámbito laboral. Compraba, vendía autos, lo que me tocaba lo hacía de goma, sueldo que ganaba lo liquidaba, vivía de préstamo en préstamo, desastroso. Recibo unos terrenitos, unas casas, plata en efectivo, empiezo a trabajar bien, todo, y me liquidé un año todo lo que tenía, todo, absolutamente todo lo que tenía. Y a partir de esa época, que fue donde más yo gasté dinero en apuesta, fue cuando más se me acrecentó la adicción. El jugador sigue involucrándose cada vez más y generando conflictos en los que selectivamente no ve, no los puede detectar, no los puede sentir, no los puede percibir. Además, se incrementa la cantidad de juego, ¿no?, y de los problemas derivados de ello, y a pesar de ese incremento, la persona sigue sintiendo la misma excitación. Eso se llama tolerancia. Es decir, juega más y no le pega, digamos, para que se entienda. Necesita cada vez más para tener ese mismo nivel de excitación que tenía al principio con menos montos. Necesita más montos para sentir esa excitación o esa sensación de recompensa que tiene el jugador cuando apuesta y cuando gana y cuando pierde también. Mi papá trabajaba bien, siempre le remó, o sea, en eso sí, mi viejo se ponía las pilas, o sea, se quedaba sin laburo, lo echaban, qué sé yo, pero hasta salió a vender huevos, ¿me entiendes? No fue un tipo que se quedó en la casa rascándose deprimido, no. Por suerte teníamos, digamos, la estabilidad laboral de mi mamá, ¿no? Pero sí, hubo muchos momentos en los que a raíz de quedarnos en la calle, propiamente nunca en la calle abajo un puente, que claro, hay familias que sí, pero en mi caso no fue ese, pero sí la cosa de pronto tener que reducir drásticamente todo. Cada vez me metía en más deudas, en más mentiras, y de la mentira se pasa allá a lo delictivo, porque yo jugaba mi dinero, después jugaba el que me prestaban. Después, cuando ya no me prestaban y ya no tenía dinero, yo lo tenía que conseguir de cualquier forma. Entonces ideaba, si tomaba plata que no era mía, que estaba guardada en algún lugar, yo no robaba, yo lo tomaba prestado, después lo iba a devolver, es más, y le iba a dar algunos intereses al dueño. Y esa ilusión de decir, bueno, no voy a trabajar más, no voy a ganar, voy a ganar una vez y no voy a volver más. Eso me duró 2 años y pico, 3 más o menos. Después yo recapacito, me doy cuenta que estoy mal. A todo esto ya había pedido dinero prestado mintiendo, lo había devuelto, iba todo bien. Dentro de lo que es la adicción, yo la controlaba con respecto a taparla. Como le dijimos, que a pesar de que juegue y le vaya mal, y le sigue jugando creyendo de que le va a ir bien, digamos, hay como un recuerdo eufórico, recompensante o reforzador, distorsionado, ¿no es cierto?, que está almacenado en la memoria, es como que todavía puede ganar, digamos, recuerda esos primeros momentos en los que probablemente tuvo suerte y logró algún beneficio de una conducta adictiva, y a pesar que después fueron puros desastres, él sigue creyendo de que va a ganar. Es una necesidad imperiosa que sentía por el hecho de llegar al lugar donde nadie me molestaba, donde nadie me reclamaba nada, donde me sentía poderoso y donde estaba ahí de la gran apuesta y de la gran ganancia. Juega no solamente en el casino, en la quiniela o en lo que fuera, sino que tiene actitud de jugar en otras cosas. Yo creo que esa adrenalina que le genera el juego
cuando no están en actividad y no se están recuperando, no están con la contención del grupo, la canalizan por otro lado. En este caso mi viejo lo canalizaba con los negocios. Sí, ahora se sabe de que todo te funciona a un 70% más. Lo que es la melatonina, la croatina, la adrenalina y todo ese tipo de cosas que son las que mandan impulsos y órdenes. Al tener esta adicción es algo increíble cómo reaccionas. Muchos hablan que las adicciones tienen un paralelismo con los matrimonios, ¿no? Entonces hay una primera etapa que es la luna de miel, ¿no? Donde todo es fantástico, donde todo te sale bien, donde vos sentís que realmente es una etapa de pura proyección, donde uno todo lo que quiere el otro te lo da, pero es una fantasía, ¿no es cierto? Después viene una etapa de mantenimiento en el tema del juego, en donde ya empieza a haber algunas consecuencias adversas, empieza a aparecer algunas pérdidas, ya empieza a quitarle tiempo a su familia, empieza a haber algunos conflictos con la esposa, con el esposo. Eso es fundamental, pero el jugador empieza a sentir que todavía vale la pena jugar, es decir, como la balanza se equilibra, en luna de miel está todo bien, ahora no está todo bien, pero vale la pena, esa es la fase de mantenimiento, ¿no? Porque después iba a comprar casas para todos aquellos que me rodeaban y tenían dificultades con la vivienda, le iba a pagar la carrera a la gente que quería, la carrera de estudiantes a todos mis allegados, iba a hacer viajes por el mundo importantes, iba a tener sirvientes, iba a ser una persona importante, lo que debería haber sido yo siempre, porque mientras estaba en carrera yo era un todopoderoso, ¿no? El tema de apostar, desesperación total, unas ansias, una sensación de que no me podía ir mal, de que tenía que ganar, de que era imposible que perdiera, de que esta vez se me iba a dar, de que le iba a agarrar la mano, de que era todo cuestión de probabilidades, de que cuando me iba mal era porque yo lo hacía mal, no porque tuviera pocas probabilidades, de que me iba a perfeccionar, de que iba a poder vivir de la apuesta. Después vino una fase de desilusión, ¿no? Donde lo que ocurre es que ya el plato en la balanza de los costos va excediendo y empieza a sentir de que no le hace bien esto de jugar y empieza a desilusionarse en el momento donde suelen pedir ayuda, ¿no? Y la fase del desastre es una fase absolutamente terminal, en donde el riesgo principal es que la persona se dañe o se mate o tome conductas extremas para, por ejemplo, se mata y tiene un seguro y piensa de esa forma que los acreedores van a estar satisfechos, igual él puede salvar a su familia. Las cosas no son ni buenas ni malas, son. Si hay un accidente, para la persona que muere, para la familia es trágico, es terriblemente malo. Pero para que reciba el corazón de esa persona que murió, lo recibe porque estaba esperando ese órgano, recibe ese órgano y vive, para esa familia ese accidente se convierte en una bendición. Primero me genera una pequeña autodestrucción para que después me encule y me vaya, ya pues yo estoy enculado, estoy mal, es lo mismo la vida, es lo mismo que juegue o que no juegue. Primero me tengo que encular, después voy a apostar. No, yo ahora me doy cuenta, sí, yo creía que no quería jugar más porque perdía dinero y que no iba a ser tan boludo de hacer siempre lo mismo, que con 27 años, hacía 11, 12 años que apostaba y perdía siempre, no le iba a ganar más. Siempre después que perdía era ese razonamiento. Entonces todo seguía normal
yo con deudas, pero seguía generando dinero, seguía teniendo quien me prestara. Entonces la meta para mí era dejar de jugar, pagar todas las deudas y volver a una vida normal y no apostar nunca más. Pero cuando me liberaba de las deudas, cuando no se descubrían las mentiras y yo zafaba, instantáneamente volví a apostar. Eso en mí generó un rechazo absoluto por mi papá, vergüenza, muchísima vergüenza de ser su hija, de pertenecer a su familia, de creer que ya está, si así me pasaron los primeros 23 años de mi vida, ¿qué me quedaba para el resto? ¿Viste? Totalmente dañada emocionalmente. Cuando llegué al lugar estaba la persona que me atendía con otro señor, un policía, y me dice, ¿usted presentó estos papeles? Sí, yo los presenté. Bien, estos papeles están adulterados, no va a tener que darle explicaciones. Y me hicieron poner las manos atrás y sentí el clic de las esposas cuando se cerraban. Y yo creo que eso fue mi fondo moral, mi fondo anímico. Me quebré. Estuve detenido 48 horas y me largaron porque no tenía antecedentes. Pero en realidad había hecho una estafa. Otro factor importante es la abstinencia. ¿Qué pasa cuando el jugador no juega? Cuando está en carrera adictiva y no juega. Y bueno, anhela esa excitación, la extraña, está aburrido, no disfruta de nada, está obsesionado con eso. Eso podría ser un sucedáneo o un sustituto del clásico síndrome de abstinencia o una droga, ¿no es cierto? Existe como una obsesión por esa droga, un deseo por consumirla cuando no está. Para mí que yo he convivido con el juego de los 8 o 9 años, pero he apostado de los 16, 17 años hasta los 30. 13, ¿cómo te sacas 13 años? Nunca, por eso ¿cómo no te lo sacas nunca? Es algo que queda registrado en la mente. Entonces estaba solo, sin trabajo, sin dinero, sin familia. Empecé por mi propia voluntad a tratar de controlar el juego y tenía periodos de abstinencia de entre 9 meses, 6, a veces 1 año. Y volví a recaer y cada vez recaía se complicaba más la situación. La única forma que vos te das cuenta que esto es una enfermedad es perdiendo todo lo que tenés. Hasta que te quede una puerta, no te vas a resignar. Me hizo actuar con mi papá de maneras de las que me arrepentí muchísimo, porque lo humillé a él en su cara, adelante de mis amigos, porque eran con los que me descargaban. Entonces, adelante de él. Y un día leyendo el diario, un diario que tenía que salir en septiembre, yo lo estaba leyendo en marzo, el 2 de marzo del 2006, sale la dirección de jugadores anónimos de la calle Independencia 1142. Y fui, no me pregunten por qué, pero fui. Entonces, ese día me recibió mi padrino, me hicieron una recepción aparte, me dijeron de cómo tenía que estar ahí durante los primeros días. ¿Cuándo me di cuenta? Cuando a un prestamista le pegué un tiro en la pierna. Porque me fue a amenazar a casa, que me iban a dañar a mi familia. Y ahí dije, uy, negro, estás liquidado, estás hecho bosta. Si sos capaz de matar a un tipo, porque todo generado por la apuesta, por el juego, por las pérdidas, no por otra cosa. Dije, estoy, pero para la remierda, algo tengo que hacer. Pero ahora me decía que tenía que aceptar que yo no puedo jugar, que yo no soy un jugador social. Como no puedo manejar un avión, como no puedo armar una bomba atómica, tengo que entender que yo no puedo jugar. Es una de las cosas que yo no puedo hacer. Y bueno, cuando empecé el grupo y entendí cómo eran las cosas, me pareció oportuno pedirle perdón públicamente, así como públicamente lo había humillado.
con respecto a mi papá, además de esa conexión emocional que yo siento que tenemos actualmente, el hecho ya de no tratar digamos, de buscar que el resto lo entienda. Aprendes de que no puedes hacer nada por el juego, entonces ¿para qué ponerte en esa situación? Vos tenés tu vida. Si él quiere volver a jugar, que puede ser que vuelva a jugar, ya tuvo una recaída, puede tener otra, pero es su problema, no el mío. Entendí que lo mío era como una enfermedad más como la diabetes, ¿no? Yo necesito la insulina todos los días. Mi insulina es JA. Si yo no voy a JA, ya empiezo a andar mal. La necesito todos los días. Y solo por 24 horas. Yo sé que mi enfermedad es incurable, pero por 24 horas. Es hoy nomás. Lo que hice ayer yo ya no lo puedo cambiar, lo que va a pasar mañana tampoco, entonces vivo las 24 horas. Todos los días acepto que hoy no puedo jugar, acepto que tengo una enfermedad, que soy portador sano y que puedo vivir feliz como las demás personas que existen en la Tierra. Pero sí puede recuperarse. De hecho, el único juego que existe es la apuesta, es lo que uno preguntaría. No, hay muchas otras formas de obtener recompensa de la vida, ¿no? Que no sea necesariamente en un casino o con una boleta de quiniela o con una apuesta. El jugador que desarrolla un patrón compulsivo del juego ni siquiera puede jugar a las cartas, porque esa excitación es algo que no puede controlar. ¿De acuerdo? No puede controlarlo como cualquier otro. A él le rememora recuerdos, anécdotas, vivencias que son absolutamente emocionales y no tan ajenas a la razón muchas veces, y pueden activar o gatillar aquellos comportamientos compulsivos que tanto le costó erradicarlos de su vida, ¿no es cierto? Y hoy por hoy está libre de esa compulsión. Entonces uno pensaría que es medio absurdo arriesgarse cuando hay otras opciones para divertirse en la vida, ¿no? Y conmigo yo creo que, bueno, a él por supuesto que es un apoyo extra, un plus que yo vaya al grupo. Si bien yo no voy por él al grupo, sino que voy por mí, a él le hace bien que yo vaya, porque se da cuenta de que el daño que él me hizo, por algún lado yo lo estoy sanando. Yo ahora yo sé que no me vienen las ganas de jugar, no es que yo digo, uy, qué ganas de jugar a quiniela, o me voy al casino, o tengo 1000 mangos en el bolsillo. Y yo tenía un gran error con respecto a eso, porque yo pensaba que siempre me iba a pasar así. Con el tiempo te vas interiorizando, vas sabiendo cómo vas reaccionando, te vas dando cuenta de un montón de otras cosas. Yo ahora no tengo ganas de ir al casino. No tengo ganas de jugar a la quiniela, de ir a los caballos, de jugar a las cartas, pero no se me manifiestan así las ganas. A mí las ganas se me manifiestan, me pongo nervioso, empiezo a contestar mal, me pongo intolerante, sin ni siquiera que se me haya cruzado el número, pero es lo que sigue. Bueno, esto era un poco para complementar lo que veníamos hablando. ¿Tenemos alguna pregunta para ya le doy la palabra a Raúl para que haga el cierre? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, muchas gracias entonces por la atención y por la presencia. ¿Qué nivel de recuperación hay con la cantidad de adictos, personas que van a jugadores anónimos? O sea, la mayoría se recupera, es muy difícil que se recuperen, la totalidad se recupera. Tengo que decirles que hay un problema en jugadores anónimos y es la adherencia. Podemos decir, ¿no?
de la adicción, que hay muchas tipos de adicciones que son más fáciles de recuperar que otras. O sea, ¿qué Yo nivel diría de que es más recuperación? difícil. Es más difícil por varias razones. Primero porque generalmente cuando uno se recupera de una adicción a drogas puede de alguna manera no haber perdido tanto en la vida, porque sobre todo si las consecuencias fueron psicosociales y no tanto físicas, ¿no? Obviamente uno si pierde la función de un órgano por una adicción es una consecuencia irreversible. Pero en este caso la recuperación es posible, pero la recuperación de alguien que tiene deudas, que la familia está destruida o en bancarrota, o que no tiene trabajo, nadie confía en él, digamos, tiene un plus de dificultad terrible. ¿Entienden lo que quiero decir? Es como enfrentar una situación de bancarrota, además de recuperarte. Es un doble problema. Y por eso el pronóstico es un poquito peor cuando la enfermedad se desarrolla. Algunos que tienen familia, que tienen esposa, que no han perdido... o que de alguna manera no han perdido todo, no han terminado de contaminar o de enfermar todo, tienen una posibilidad de salir mucho mayor que aquellos que han quedado, digamos, completamente excluidos, marginalizados de la sociedad por esta enfermedad. Estuvo bastante focalizado el video a lo que son las apuestas, casinos y más cuestiones, pero hay otro punto en el cual vamos a tener que trabajar mucho en el integrador, y es el juego vía internet, ¿no? Donde, digamos, no hay que ir a un lugar, sino que está en la casa, no hay regulación, y es todo otra problemática que me gustaría si podés tirar como algunas líneas. Sí, en realidad es absolutamente igual, la diferencia es que cambian los estímulos, pero ustedes saben que el problema del juego online es que uno puede jugar en solitario y no exponerse públicamente o ser visto en una sala de juegos, que hoy tampoco es un estigma. Hace 40 años, bueno, ir a un garito era de alguna manera algo condenable socialmente. Hoy no, pues puede ir a tomar el té a un casino y nadie le va a mirar raro, ¿no? Pero el juego en solitario, ¿no? Que implica el juego por internet y las cantidades ilimitadas a través de la tarjeta de crédito, le da un problema adicional. Y aparte se puede hacer en cualquier momento y no existe ninguna regulación que lo pueda proteger a esa persona. Lo mismo sucede con los juegos en red de los niños, que ustedes saben qué poder adictivo tienen, y combinar esas dos cosas realmente es la diferencia. Uno combina en solitario, pero la noción de mucho más cosas, ¿no? Y ya el dinero no es algo que se cuenta con fichas, sino algo absolutamente virtual. Por ende, puede tener complicaciones en ese sentido. Pero generalmente se empieza con un problema con las tecnologías. Empezaron con los juegos de red, esos juegos de rol, esos juegos que ustedes saben que pueden insumir mucho tiempo y muchas sutilezas, donde uno va aprendiendo a apostar sin apostar, va coleccionando jugadores, va coleccionando ejército, va coleccionando casa, va coleccionando esto y lo otro, que eso de ahí a el siguiente paso, que es la apuesta con dinero, porque es sutil, uno va comprando jugadores, le va comprando, y uno va haciendo un capital supuestamente por su destreza en el juego, que supuestamente un japonés va a comprarle el ejército a uno, ¿no? Esas son las falacias, y muy rápidamente uno termina comprando jugadores a jugadores que son parte del mismo sistema. ¿Entienden lo que quiero decir? El sistema de la empresa. Esto es una sutileza en la que se entra desde la adolescencia, de la infancia, hacia el juego en línea. Ese es el problema hacia el futuro, digamos, que de alguna manera los jóvenes están ya muy familiarizados con ese tipo de tecnologías, ¿no? Y le piden al papá la tarjeta de crédito, y bueno, están aprendiendo la sutileza, que luego se va a convertir en un juego patológico. Y lo otro son las destrezas de los juegos online de póker, los concursos donde las personas ganan promesas de mucha cantidad de dinero ganando un concurso de póker, ¿no? Y después de ese concurso rápidamente se convierte en apuestas dentro del póker. Esto es una cosa bastante estudiada por la industria y que es algo que también está pegando, se está socializando. Es decir, la tolerancia social al póker en la juventud es muy alta, muy alta. Por ende, como espacio de encuentro, de amistad, etcétera, etcétera, se está inculcando esa tolerancia, esa
ingenuidad respecto al potencial adictivo, y esto está, basta ver las publicidades, la cantidad enorme de dinero que invierten poniendo este tema en la pantalla, ¿no?, de la gente. No, a mí me interesaba saber, digamos, cómo desde Juganom combaten, digamos, la patología de las personas adictas, digamos, al juego, digamos, cómo es hay alguna técnica, digamos, hay apoyo de psicólogos, digamos, se reúnen, comparten experiencias y desde ahí viene el apoyo psicológico, o también tienen especialistas. Yo diría que Liliana la puede responder a esto. Tu confusión es, no sé, porque Juganon es el grupo de familiares y JA es el grupo de jugadores. Igualmente La respuesta es la misma. La respuesta es la misma. Tanto un grupo como el otro nos basamos en el programa que yo comentaba al principio, que lo tomamos de Alcohólicos Anónimos o de familiares de alcohólicos, y a veces en general es grupo de autoayuda y funcionamos así, pero sí siempre tenemos, por ejemplo en nuestro caso, al doctor Gigena Parker que colabora muchísimo con los dos grupos, ¿no?, con las reuniones abiertas, con los JA en sus reuniones cerradas también, pero fundamentalmente el grupo es solo autoayuda. Exacto, y se basa en un programa de 12 pasos donde van a tratar la codependencia, es decir, así como el jugador es adicto al juego, el familiar es adicto al jugador, y de alguna manera no puede dejar ese vínculo que termina siendo un facilitador del juego para el mismo afectado. ¿Sí? Creo que tengo una pregunta. Con Anon, no me acuerdo cómo era. Juganon. Era sobre ayudar a la persona a dejar del hábito. Pero en cuanto a distorsión cognitiva, porque creo que distorsión cognitiva no solamente se debe al juego, sino a la vida, porque es algo de adentro de la mente. ¿Se logra curar en grandes pasos o no se logra curar? Porque no solamente agarra el juego, sino también agarra ámbitos distintos de la vida de él. En realidad, la vida se vuelve incontrolable para un jugador cuando se involucra con el juego. En general, el resto pueden ser personas como cualquier otra, hasta con los mismos problemas que cualquier otro, ¿no? Yo desmitificaría un poco lo que significa tener esta enfermedad. Cuando está en recuperación, como decían, son portadores sanos, ¿no? La enfermedad está latente, está activa, mientras no jueguen o sepan identificar y controlar aquellos factores que son predisponentes a una recaída, eso se puede mantener a salvo, ¿no? La educación es fundamental. El grupo de autoayuda es un grupo de sostén para corregir esas distorsiones cognitivas, ¿no?, entre gente que sabe. Si alguien dice algo que tenga que ver con esa distorsión cognitiva, el que está afectado la va a detectar mucho más rápido que aquel que no está en el tema, ¿entiende? Entonces puede confrontarlo desde la experiencia personal, ¿no? El espejo es fundamental en este tipo de reuniones. Entonces yo puedo decir, saben, digamos, que se está engañando, porque ellos ya lo hicieron. Es mucho más fácil verlo en el otro que en sí mismo, y es el poder de la autoayuda, ¿no? Y al mismo tiempo del desestigma. Por un lado, si yo estoy enfermo, puedo reírme de esto que nos pasa, y en un término positivo, no dramático ni enjuiciador, ¿no? O decir que bicho raro que es este. No, somos todos iguales, no pares, y ese es el clima de aceptación, pero también de posibilidad de confrontarse directamente con destreza, con habilidad, porque tienen la habilidad empírica de la recuperación. Saben cómo manejar una deuda, ¿no? ¿Le pago o no le pago? Si le pago, ¿cómo le pago? Por ejemplo, un error típico de la recuperación es que personas están desesperadas por pagar las deudas y después se quedan sin plata para comer, y eso los lleva a jugar. Entonces, ¿cómo administrar los distintos problemas que van a surgir como parte de la recuperación? ¿Entienden? ¿Qué ayuda social? ¿Qué cosas pueden establecer? ¿Cómo se renegocian las deudas con la familia? ¿Cómo se vuelve a administrar la casa? ¿Cómo zafar de las tentaciones de las soluciones rápidas con respecto a gastos y otras cosas que tienen los jugadores? Eso, el poder de un grupo de autoayuda es muy grande, porque tienen la experiencia empírica, y los 12 pasos de alguna manera diagraman
un camino, un proceso para recuperarse. El primer paso es admitir que uno es impotente y no puede controlar la enfermedad, romper la negación. Y el segundo paso es darse cuenta qué factores de carácter o de emocionales son los que predisponen a desarrollar la enfermedad, y con esos dos primeros pasos lleva ya por lo menos 90 reuniones, ¿no? Sí, en realidad no hay tiempos para la recuperación. Y esto que decía el miembro de familiares, ¿no? Como uno muchas veces se llega a odiar en algún momento al jugador, y lo que el grupo te da, tanto a los jugadores como a los familiares, poder en realidad querer a tu ser enfermo, pedirle disculpas de un montón de cosas, y cómo nosotros también nos recuperamos de todos esos defectos de carácter que nos enferma a toda la familia. Y la cuestión de tiempo, no existe tiempo ni para uno ni para otro, es cuestión de seguir los pasos, y cada vez que llega, por ejemplo, un miembro a nuestro grupo, al grupo de familiares, ya sabemos lo que nos va a decir. Mi jugador es un ser excepcional, es buena persona, es excelente persona, es simpático, pero... Como la droga. Sí. Digamos, es tan linda, me hace tan bien, la paso tan bien, me divierto tanto, tengo amigos, pero es la ambivalencia. Sí. Igual que con la droga. El familiar se enferma igual. Cuando organizaba, digamos, la estructura de lo que va a ser el integrador, el trabajo de ustedes en lo conceptual, pusimos un punto de acuerdo con Darío, y es, al igual que como trabajamos en el semestre pasado con el tema de embarazo en adolescentes, el punto es el juego responsable. Vamos a, tal como fue en la situación anterior, no hablamos de abstinencia, sino que lo que hablamos es de responsabilidad. Vamos a trabajar sobre la base de la responsabilidad de las personas, donde jugar sigue siendo un juego. El punto es cuando jugar deja de ser un juego. Y me gustaría, Darío, que comentes el tema de por qué a nivel internacional en campañas no se trabaja con la abstinencia, sino sobre la base del juego responsable, ¿no? Claro, porque en términos generales depende del tipo de prevención que se haga, ¿no? Si la prevención, hay una prevención primaria, es decir, aquellos que nunca jugaron, que pueden apuntar a que no jueguen. Pero de alguna manera, como estamos en el mundo, respecto a las libertades personales, ya no se van a poder prohibir estas prácticas. Porque la prohibición también tiene sus contras. Entonces, ¿qué significa? Se trabaja sobre la posibilidad de que las empresas y los gobiernos y las ONGs puedan educar a la población para que no pasen del juego social o darse cuenta que personas son vulnerables. Obviamente esta campaña no va a llegar, no tiene que llegar un jugador patológico, es la prevención terciaria. El jugador patológico tiene que hacer abstinencia sí o sí. De alguna manera tiene que saber que es diferente a otros, ¿no? Pero hay una campaña que en el mundo, por ejemplo en el caso del alcohol, se apunta al consumo moderado, ¿no? ¿Qué es consumo moderado? Y cómo lograr eso. Y el que no pueda lograr ese consumo moderado probablemente tenga que hacer abstinencia total. Y en el caso del juego igual, ¿no? ¿Cómo se puede alertar a la persona que está jugando para darse cuenta que está teniendo un problema? O cómo se puede hacer, cuál es el público, si un casino está promocionando salas de juego o prácticas de juego por internet o lo que sea, ¿qué se debe informar al mismo tiempo para que las personas puedan estar alertadas o advertidas de que cuando se les puede estar convirtiendo en un problema? ¿Okay? Yo creo que este es el objetivo, el target del integrador, tratar de determinar, sabiendo cómo es un jugador patológico. Me parecía muy importante que supieran realmente la dimensión cuando la enfermedad se instala, de lo grave que es, para de alguna manera ustedes trabajar duro
en que las personas puedan saber o darse cuenta de los riesgos que tiene esta conducta y cuando esto puede estar siendo algo personal, no de otro, ¿no? Y quizás ahí es donde la creatividad y también la fuente de evidencia de otras campañas puedan darle más sentido y más contundencia a lo que hagan, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con el alcohol. La OMS está trabajando fuertemente en el consumo moderado. ¿Qué es consumo moderado según el país? Digo, cuánta cantidad, en el caso de cuánto dinero, cuánto el porcentaje de lo que la persona gana se considera una recreación saludable y cuando no, ¿no? Eso es algo que está hasta edificarse, ¿no es cierto? Pero una persona por mes no puede gastar nunca más del 5% de lo que gana, ¿no es cierto? Porque eso de alguna manera está demostrado que puede tener dificultades. Es un ejemplo, ya leímos otros indicadores, cómo esos indicadores convertirlos en comunicación, ¿no? Para que las personas que estén en una sala de juego realmente obtengan el mensaje y puedan identificar lo que les pasa con eso. Pero se van a encontrar con un obstáculo muy grande. El objetivo de esta campaña, una persona puede estar en negación, y eso también es parte del análisis que tienen que hacer. ¿Saben? La negación. Yo no soy el jugador es el otro, ¿no? Hasta que no es demasiado, todos saben que es jugador menos él. Entonces, ¿cómo llegar a una persona que de alguna manera tiene un sesgo cognitivo importante, ¿no? Pero lo mismo pasa con el alcohol. Generalmente que está consumiendo mucho alcohol, en términos generales se queda con la imagen positiva, lo divertido, y los costos no están muy bien percibidos. Entonces, ¿cómo hacen las campañas del alcohol? Me parece una analogía interesante para llegar a las personas de una manera directa. Me parece que lo que hicimos hoy tiene un poco que ver con eso. Sí mostrar lo que es verdaderamente un jugador patológico, pero este mismo mensaje mal usado puede decir, yo no soy un jugador patológico. ¿Por qué? Y porque a mí no me pasa nada de lo que le pasó a ese sujeto. Pero la familia está sufriendo, está empezando a tener problemas, está ausentándose, está jugando frecuentemente, es un jugador problema, pero no es un ludópata. Entonces la intención de la campaña, que era que el jugador social no pase a ser un jugador problema, se ve digamos afectada seriamente, porque estamos quizás dando un mensaje de alguien que es un ludópata. Entonces hay que tener cuidado con los mensajes, ¿no? ¿A eso te referías? No, y este punto, digamos, de tener claro del punto de donde partimos, o sea, del juego responsable, ¿no? No la abstención por todas las implicancias vamos a hacer lo siguiente. Si a ustedes les parece bien, le vamos a agradecer con un aplauso la presencia de Darío, de presencia. Vamos a tener una semana hasta el próximo miércoles en el cual vamos a investigar el tema, profundizar. Va a estar disponible la conferencia, el video de la conferencia. ¿Podremos tener el Power también disponible? Sí, sí. Bien. Para que ustedes lo vean, lo refresquen y demás cuestiones. Para el próximo miércoles va a estar absolutamente definido ya y cerrado el brief, con las características, los objetivos totalmente definidos. Para los alumnos de cuarto semestre, el monto de inversión de la campaña, de forma tal que, digamos, tomamos ahora esta semana para investigar, para seguir conociendo más del tema. A través de los profes o a través mío, vamos a recolectar todas las dudas que ustedes vayan teniendo, consulta, y se las voy trasladando a Darío. Por supuesto, bueno, Darío no va a ser, digamos, nuestro consultor permanente. Dentro de sus ocupaciones, de sus tiempos, algunas cositas nos podrán, ¿no? Hay pasajes, Darío, yo lo subo al blog, artículos, investigaciones, cuestiones para que lo puedan ver. Entonces el miércoles que viene va a estar publicado en el blog de la carrera el brief, con todos los anexos y demás información,
y ya comenzamos con el trabajo intenso. La propuesta es que hacia el 20 de septiembre podamos tener ya los conceptos definidos para hacer una nueva reunión evaluatoria y conocer el punto de vista de Darío sobre lo que se está trabajando. Y después, como les decía, primera semana de noviembre es la presentación ya de la campaña. Hay una cuestión que tiene que ver con la integración de los grupos, Cecilia. Si te parece, tomamos esta semana para que ya los alumnos de publicidad definen la composición de las agencias, porque vamos a dejar de llamarle grupos, ¿te parece? Empezamos a llamar agencias. Vemos cómo se van integrando los alumnos a estas agencias. A todos ustedes muchas gracias. Tenemos una semana para investigar, trabajar mucho el tema y a partir de ahí ya hay que comenzar a desarrollar las acciones puntuales. Gracias, buenas noches.